Hola sobrinos, ¿cómo están? Estoy aquí nuevamente en la Ostra Nostra, donde estoy disfrutando de un desayuno espectacular, miren. Y vengo aquí para contarles una nueva historia ocurrida en Salinas hace mucho tiempo. Resulta que pasada la Guerra Mundial, les voy a presentar a alguien. Él es mi abuelo. Él es Víctor Emilio Graf, mi abuelo. Saluda, abuelo. Saluda. Bueno, ¿cuál fue la historia? Resulta que cuando terminó la guerra, él comenzó a darle servicios de transporte al ejército que se estaba ubicando aquí en la base naval, y él les ofrecía básicamente transporte con camionetas que él se las había comprado como, como un residuo de guerra, como un sobrante de guerra de los americanos. Y lo que hizo fue que los americanos, como él disponía mucha confianza con los americanos por una razón: mi abuelo era la única persona en Salinas que hablaba inglés fluido. Y fue por eso que él tenía mucha confianza con los comandantes, con los capitanes, con los sargentos, con todas las autoridades americanas que estaban apostadas aquí. Después de un año de haber terminado la guerra, como el principal general americano le dice a mi abuelo que quería que desaloje completamente la base americana. Que el presidente de aquel entonces había ordenado que todas las bases americanas de Latinoamérica, y en especial de Ecuador, sean desalojadas absoluta y completamente. Cosa que a mi abuelo le llamó un poco la atención, porque dice, bueno, ¿y por qué no quieren que quede absolutamente nada? Y aquí va la historia. Resulta que cuando mi abuelo comenzó a desalojar la base naval, encontró cosas muy raras, que esto trascendió en varias historias que nunca fueron confirmadas por la prensa ni nada, porque aquí en Ecuador se debía a Estados Unidos y por lo tanto no iba a ser mucho barullo sobre el asunto. Entonces resulta que mi abuelo, lo que desalojó la base naval, encontró cosas como por ejemplo máquinas de Enigma. Estas máquinas fueron creadas en Inglaterra por un científico matemático, la cual se hizo una película, no sé si ustedes la vieron. Eh, Aparte de eso, de las máquinas de Enigma tenía otras máquinas para desencriptar claves, equipos de interrogación para espías. Era clarísimo que eran equipos para hacer interrogatorios e incluso para hacer varios tipos de interrogatorios crueles a los espías. Y ustedes dirán, pero ¿había espías en Ecuador? Sí, había espías en Ecuador de la Segunda Guerra Mundial. Estos espías por lo general no eran espías ni alemanes ni japoneses, eran espías paraguayos, argentinos y uruguayos, que vinieron aquí como sabían hablar español perfectamente y tenían apellidos que eran quizás alemanes, rusos, quizás polacos. Ellos podían pasar desapercibidos más fácilmente. Y fue por eso que los americanos encontraron varios espías en Guayaquil, en Quito, en Machala y Manabí. Entonces, había otras cosas más muy inquietantes, como por ejemplo, encontraron receptorios de vidrio con avispones gigantes. Eran avispones que realmente cuadriplicaban el tamaño de un avispón normal, que es así. Estos avispones eran de este porte. Y decían avispones súper venenosos. Claro, estaba en inglés, pero mi abuelo lo tradujo. Aparte de eso, había, por ejemplo, mi abuelo, después de haber desalojado todas esas cosas, se encontró con lo más inquietante de todos y lo más misterioso. Encontró varias cámaras criogénicas, es decir, las cámaras que descongelan a gente que ya está desvivida. Y en estas cámaras había dos hombres que tenían apariencia no de americanos, sino de latinos, muy probablemente ecuatorianos, no sabía. Pero estos tenían una corta edad, quizás unos 18 años o 16, pero sin embargo, lo raro de esto es que estas personas
estaban congeladas, ya desvividas, tenían brazos extremadamente largos y extremadamente musculosos. Y en las cámaras decía super soldiers, super soldados. Significa esto que el, eh, el campamento, significaba esto que la base naval americana aquí había hecho estos experimentos para una superguerra nuclear o una superguerra con supersoldados y enemigos como estos abejorros gigantescos con un veneno poderoso. No lo podemos decir con toda certeza, ya que mi abuelo se dedicó más a coger estos restos y botarlos al mar. Entonces fue así que vio a estos soldados que estaban ya congelados, desvividos, y se dio cuenta que había sido un experimento que muy probablemente se daba aquí en Ecuador porque en aquel tiempo Ecuador era el patio trasero de algunas naciones, era simplemente un lugar donde se podía hacer lo que sea, y como cualquiera de los del ejército, ya sea americano o cualquier base que estuviera aquí, tenía cualquier tipo de inmunidad judicial, ellos podían hacer lo que sea. Aquí no los iba nadie a juzgar y nadie les iba a decir que lo hagan o que no lo hagan. Ellos eran autoridades aquí. Luego de eso, mi abuelo cogió los últimos resquicios que quedaron aquí y tanto camiones, tanto armamentos de bajo calibre, mobiliario, radios, todo lo que había encontrado, contrató a un barco pesquero grande, artesanal, y se lo llevó al medio del mar. Y ahí en el medio del mar comenzaron a tirar con ayudantes muchos de estos elementos. Vemos que ahí tiraron todas las radios, carros, todos los mobiliarios, todas las máquinas de desencriptación, todos los equipos de interrogación, todo lo que habían encontrado y que resultaba muy extraño. Encontraron inclusive muchos kits de tortura que también fueron tirados al mar. Encontraron muchas libros donde los militares guardaban todas las cosas. Y así fue que mi abuelo encontró muchas bitácoras de lo que habían hecho los americanos, que ellos suponían que nadie iba a leer, pero mi abuelo sí las leyó. Y como sabía inglés, sabía exactamente los horrores que hicieron aquí, las arbitrariedades que hicieron aquí. Y esto de aquí, todos tenían bitácoras que decían Ejército Americano, Top Secret. Bueno, el asunto es que dentro de los últimos viajes que hicieron hacia mar afuera, llevaron todas las cápsulas criogénicas. Llevaban las cápsulas criogénicas a que éstas se fueran poco a poco hundiendo hacia el fondo del mar. Pero una de ellas la botaron al mar y comenzó a flotar. Y con palos comenzaron a golpearle para que se rompa el vidrio y comience a hundirse. Y no se hundía. Y no se hundía. Hasta que finalmente mi abuelo ordenó de que con una de las armas de bajo calibre comiencen a dispararle para que se hunda, y finalmente se hundió. Esta cápsula de ahí poco a poco fue hundiéndose y fue desapareciendo. Días después de que habían terminado completamente de limpiar la base naval y haber retirado todo, ve mi abuelo que en la playa de lo que ahora es Chipipe había gente
pero de que hicieron cosas, eso estoy seguro. Hasta luego, sobrino.